los estudios a Eloísa Bordoli, Estefanía Conde. Bienvenidas a ambas, un gusto recibirlas. Docentes, investigadoras de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades de Enseñanza Media, en el caso de Estefanía Conde. Son un grupo de docentes que hicieron público un documento en la cual hacen críticas bien específicas al documento presentado por los partidos coaligados, encabezados por el Partido Nacional, en la cual se señala que la educación en Uruguay está en estado de emergencia. Y un poco por allí quería empezar, porque en el documento, estos docentes, documento que está circulando a través de las redes sociales, estos docentes señalan que se parte de un diagnóstico equivocado. Eloísa, ¿es así? Sí, digamos, como tú muy bien planteaste, somos un grupo de docentes independientes que nos hemos coincidido en distintas instancias de trabajo colectivo y que nos ha preocupado un poco el documento de acuerdo de la coalición. Fundamentalmente en ese punto que señalás, en que la educación está en emergencia, nos parece que esa es una afirmación, digamos, incorrecta, que no compartimos. Sí visualizamos, como creo que todos los uruguayos, que hay dificultades, sobre todo quizás a nivel de educación secundaria, en el egreso de los estudiantes, pero digamos, no se puede desconocer, digamos, el conjunto de avances cuantitativos y cualitativos que se han ido desarrollando en los últimos años en el campo educativo. A modo de algún ejemplo, ¿no? O sea, prácticamente en estos últimos años hay un 99% de cobertura de educación inicial en los niños de 5 años. Se ha avanzado notoriamente en nivel 4 desde el 2008 con la nueva ley de educación. El nivel 4 es obligatorio en nuestro país y se ha ido avanzando sustantivamente, y también ha habido un avance a nivel de 3 años. Para poner el otro extremo, si uno va a la Universidad de la República, hay un aumento de estudiantes del interior en la Universidad de la República en los últimos años, que es de 631%. ¿no? O sea, 631% de estudiantes del interior de nuestro país que no tenían acceso a la elección, y esto tiene que ver, a la elección universitaria, esto tiene que ver con políticas de descentralización sostenida en estos últimos años. Otro ejemplo de la universidad, hay un 54% de alumnos universitarios que son primera generación de universitarios en nuestro país. Quiere decir que su familia no fue a la universidad y ellos sí acceden a estudios universitarios. Una anécdota para que, digamos, la teleaudiencia entienda. Una alumna mía, que ahora, exalumna, digamos, Luisa, que ahora está haciendo una maestría en España, cuando se recibió y le contó al padre, vino después a decirme a la facultad, el padre con lágrimas en los ojos le dice: la pucha, yo sabía que de un padre analfabeto iba a tener una hija universitaria. Claro. Un hombre del medio rural que no sabía leer y escribir, ¿no? O sea, me parece que ese es un ejemplo frente a muchos números que se pueden manejar, que grafica muy claramente esta situación que está muy lejos de decir que estamos en emergencia, ¿no? Estefanía, una cosa que es importante, en este documento que ustedes presentan y que la gente va a ver, que puede ver a través de las redes sociales, allí hay una cantidad de firmas. Ustedes no aparecen con una identificación partidaria, es decir, se juntaron docentes de la universidad, de primaria, de secundaria, fundamentalmente de secundaria y de la universidad, pero no con una afiliación partidaria, es decir, se elaboró este documento y aquellos que consideraron
que estaban de acuerdo con el documento lo firmaban independientemente de lo que cada uno vaya a votar en noviembre. ¿Es así? Sí, es así. El documento surge como en el marco de la preocupación de diferentes educadores en diferentes ámbitos de la educación, bueno, preocupados por el futuro de la educación y con la intención de hacer una lectura, en este caso del programa de gobierno de la coalición, tratando de desnaturalizar algunos puntos que allí se plantean en el marco de esta emergencia educativa que da inicio de alguna manera a las diferentes propuestas y que a su vez plantean como novedosas muchas propuestas que ya se han y se están haciendo en el marco de los gobiernos del Frente Amplio. Estefanía, quizás como decía recién Eloísa, el punto más crítico de la educación en nuestro país está en la enseñanza media, donde se señala que la cantidad de chiquilines que no terminan es muy alta. Se habla que terminan 4 de cada 10, cuando la media latinoamericana es que terminan 6 de cada 10. A la vez, si nosotros tomamos por extracción socioeconómica, se puede decir que aquellos sectores menos favorecidos, 8 de cada 10 no terminan, es decir, terminan solo 2, lo cual serían números, no son números esos de emergencia o de urgencia, según ustedes. Nosotros, bueno, siguiendo con la lectura que hacía Eloísa, si nosotros recuperamos algunos datos que surgen del último informe del estado de la educación del INED, que se presentó este año, pero contempla 2017-2018, nosotros vemos que en todos los niveles hay mejoras significativas en términos de resultados cuantitativos y de diferentes indicadores. Por supuesto que hay desafíos en educación media, sobre todo en educación media superior, pero de todas formas en educación media superior se ha crecido un 12% en el egreso a los 19 años, o sea, tomando en cuenta la edad teórica de los estudiantes, y tenemos un 36% de egreso, lo que implica que justamente hay desafíos por delante, pero también tenemos que tener en cuenta que durante estos años están accediendo estudiantes que previo a ello estaban excluidos del sistema educativo, por lo tanto es evidente que todavía haya desafíos por delante y que no se pueden enfrentar porque acto seguido a presentar la situación educativa actual en un estado de emergencia, se señala que es necesario revertirlos con políticas de corto plazo, lo que creemos que no es posible porque en educación los procesos son largos y bueno, que no se pueden revertir de un día para el otro. Y bueno, y después me interesaba destacar también que más allá de resultados educativos, nosotros cuantitativos tenemos que tener en cuenta los procesos a nivel cualitativo y acá también en educación media se han formulado y diseñado muchas políticas de inclusión educativa, no solo en educación primaria, sino también en educación secundaria, en educación técnico-profesional, dirigidas en su gran mayoría a contextos de vulnerabilidad social. O sea que hay procesos importantes en el sistema de protección de trayectorias educativas más recientemente y en las propias políticas que desarrollan los colectivos docentes, que no es menor porque los docentes también producen políticas desde el cotidiano escolar y eso es necesario también contemplarlo. Eloísa, en su calidad también de investigadora, no solo de docente, ¿qué explicación se encuentra a este escollo que existe a nivel de educación media y este problema que tiene el Uruguay en cuanto al egreso, es decir, que los chiquilines efectivamente terminen secundaria y qué acciones hay que tomar para que esto ocurra? Se lo pregunto porque uno dice, ¿cómo es posible que un país como el Uruguay, que tiene indicadores sociales mejores que los de la región, hoy esté por debajo de Argentina, de Chile, hasta de Brasil, en cuanto a mirar la cantidad de estudiantes que terminan el ciclo básico, que terminan el bachillerato y que ingresan a la universidad? Estamos peor que el resto del continente, o por allí. Sí, digamos, me parece que a veces hay que contextualizar un poco los números que se presentan fríos porque muestran una parte de la realidad. Por un lado, me parece que, como señalaba Estefanía, digamos, hasta hace unos años había un 35% de escolares que egresaban de enseñanza primaria y ni siquiera se inscribían en enseñanza media básica, ¿no? O sea, un tercio. Terminaban la escuela y desertaban. Claro, ni siquiera se inscribían. Eso se ha revertido sustancialmente, ¿no? Lo que señalaba Estefanía, no solo con una pluralidad de políticas de inclusión educativa
diseñadas y dirigidas para los sectores más desprotegidos de nuestro país, y además, digamos, con la implementación del sistema, digamos, de protección de trayectorias educativas continuas y completas. Ese sistema, digamos, de protección de trayectorias efectúa ya en el mes de julio, digamos, empieza un conjunto de movimientos para habilitar la preinscripción de todos los escolares de sexto año en educación media. Y eso, digamos, los dedos de una mano sobran, digamos, para decir qué niño, digamos, ya no está inscrito en educación media. Que hay que mejorar, digamos, lo que se denomina digamos, la inclusión más académica, o sea, los resultados de aprendizaje en esos niveles, estamos totalmente de acuerdo, y en eso también se está trabajando en distintas líneas, ¿no? Ahí está esta línea, digamos, que señalaba Estefanía, digamos, de, bueno, buscar nuevas formas de organización de lo escolar en sentido amplio, no escuela, sino lo escolar también incluyendo al sistema de educación media, tanto secundaria como UTU, que tiene también una larga trayectoria en ese sentido, de buscar nuevas formas. También ha habido una diversificación curricular atendiendo a las necesidades y articulando aquello, digamos, común y necesario básico que todo niño y adolescente, digamos, debe poseer, con necesidades más puntuales. O sea, lo que quiero decir, hay una flexibilización que articula estas dos cosas. Sí. Usted dice que con lo que se está haciendo hoy día y la profundización de esas políticas se puede revertir estos números que hoy tenemos de egreso en educación media. No, digamos, no tengo la bola de cristal, ¿no? Lo que sí sé es que en educación, digamos, para hablarlo muy poco académicamente, no es soplar y hacer botellas, ¿no? Claro, como se dice comúnmente, sino que políticas sostenidas, pensadas, diseñadas, que puedan, digamos, atender las particularidades, a la vez que contempla aquello que configura un denominador común que nos identifique como sociedad, se están desarrollando. Y yo creo que ese es el camino. Y el camino es también algo que nos preocupa sustantivamente, que es el lugar que se le da al docente, ¿no? O sea, el docente... Porque una cosa, ¿no? Y sobre todo para Estefanía, porque aquí se dice en el documento presentado, dice, modificar el estatuto docente para que la antigüedad deje de ser un factor determinante para el ascenso y se valore la evaluación y la formación, respetando de cualquier manera, dice, los derechos adquiridos. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que pasa hoy día? Y es que es esto precisamente, que el ascenso es por antigüedad, y eso hace que se insiste mucho en el Uruguay que en realidad los mejores docentes no van a los lugares más desfavorables, sino van a los lugares más favorables. Es decir, por decirlo concretamente, un docente con más formación, con más experiencia, con más trayectoria, dice, bueno, yo quiero ir a dar clase a un liceo en Pocitos y no quiero ir al liceo de Casaballe del Borro. ¿Eso se tiene que modificar y está mal modificarlo? No, para nada estamos en desacuerdo con eso. Lo que sí también recuperamos en esto de que se presentan como novedosas algunas de las propuestas, ya hay experiencia en educación primaria desde 2010, en donde no solamente opera el factor de la antigüedad, y también está aprobado para el caso del Consejo de Formación en Educación, en donde los desafíos más que nada en este sentido están en la educación media. Pero para educación media, ¿ustedes están de acuerdo? Acordamos en que no sea la antigüedad el único criterio para la... para poder ascender, ¿no? Y además, este escollo que se plantea, ¿no? Que los docentes mejor preparados, mejor ranqueados, eligen aquellos lugares que, bueno, obviamente son de contexto más favorable. ¿Y qué pasa
con los contextos más desfavorables, según ustedes? Bueno, nosotros ahí justamente estamos, coincidimos con Estefanía en un proyecto de investigación en el marco de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que una de sus líneas justamente es identificar, ¿no?, las distintas experiencias pedagógicas de alteración que los colectivos docentes están haciendo en territorio. Y ahí, si bien los números pueden decir que los mejores, los docentes más antiguos van a los barrios, digamos, más favorables, uno se encuentra en Casaballe, en Casabó, en los barrios que tú nombraste, colectivos docentes que están trabajando de forma maravillosa y no solo aislados, sino están efectuando experimentaciones pedagógicas, están diseñando áreas temáticas, trabajando por los niveles de aprendizaje o de aproximación a la lectoescritura de los niños, están trabajando con la comunidad, están trabajando en red con la policlínica. Hay una figura que ha sido, digamos, una cuestión que me parece a mí, cambiado sustantivamente el mapa, ha sido la figura del maestro comunitario, digamos, que es un maestro que tiene no tiene una clase a cargo, pero tiene otras líneas de intervención con los niños, que algunas son dentro de la escuela y otras son en el hogar y con los padres, ¿no? Lo que se llama alfabetización en hogares, trabajando con los padres y trabajando también en una red. Yo voy a poner un ejemplo que me tocó en el marco de este proyecto. Yo, digamos, trabajé durante 11 años en el eje de Camino Maldonado, en el barrio Bella Italia, como maestra, y uno estaba solo ahí trabajando. Con clases tenía un cuarto doble, éramos 2 maestras con 75 niños, ¿no? De 9, 10 y 11 años. Estoy hablando unos cuantos años atrás. Ahora vuelvo, digamos, en el rol de investigadora a trabajar en ese territorio y hay un abismo de diferencia. Hay una red, una malla, un tejido, digamos, territorial. El maestro no está solo, está trabajando con el médico de la policlínica en coordinación con equipos multidisciplinarios. Hay salas docentes que habilitan el espacio de trabajo, digamos. Hay una diferencia que es sustantiva. Eso no se refleja en los números duros y que aparecen. Bueno, porque la educación no es una cosa mágica que de un día para otro cambie, ¿no? Un aspecto que nos preocupa en ese sentido, y Eloísa hacía referencia al tema del protagonismo que adquieren los docentes, es que al mismo tiempo que se plantean esas modificaciones, se hace alusión a la política de fortalecimiento de los centros, que está muy ligada al fortalecimiento del rol del director y de los supervisores, que sin duda nos parece importante reivindicar el lugar del director desde un lugar pedagógico, pero acá se otorgan facultades a los directores. Entre otros aspectos, si nosotros recurrimos al programa del Partido Nacional, se señala que se va a dar a los directores la potestad de seleccionar al cuerpo docente, lo cual nos parece sumamente riesgoso porque puede llevar a diferentes tipos de clientelismo, claro. Y exacto, de manos de quién queda y bajo qué criterios queda esa selección de los docentes, o sea que también ahí hay un eje de tensión en estos dos puntos que se plantean, ¿no? ¿Cómo se...? El lugar, para terminar, sé que estamos... la literatura internacional señala que el lugar que tiene el docente, digamos, como quien pone en marcha las decisiones políticas es clave, ¿no? O sea, hay investigaciones de 100 años en Estados Unidos, en Europa, en América, que señalan que los docentes, digamos, si participan, si se comprometen, son clave en los procesos de transformación.
cuando los procesos de cambio educativo se hacen a espaldas o a regañadientes o hiriendo derechos adquiridos, como señalaba Estefanía, de los docentes, la cosa va a ir por muy mal camino. Esa es la impresión y es lo que nos angustia de alguna manera y lo que nos motivó a compartir con colegas y con la audiencia en general alguna de estas reflexiones.